Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos hermanos. Gracias por sintonizar la red de Radio Guadalupe. Mi nombre es Alejandra Loesa y es una gran bendición poder compartir con todos ustedes este espacio titulado En manos del alfarero, en donde nuestros hermanos nos comparten su testimonio de fe, de conversión y cómo la misericordia y el poder de Dios ha tocado sus vidas y las ha transformado. Vienen a compartir cómo han sido ese barro en las manos del divino alfarero. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompaña nuestro hermano Rafael Ángelo Toro desde Puerto Rico. Él es predicador y le queremos dar las gracias antes de empezar a nuestro hermano Carlitos Chirito, coordinador del grupo de oración Siloé de la parroquia de San Pío X, por haberlo traído. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Y ahora sí, hermano Rafael, ¿cómo está? Muchas gracias. Bendecido, amada Alejandra, hermana, y agradecido a Dios por la oportunidad que nos brinda, ¿verdad?, de poder estar aquí en esta emisora y con su programa, En las manos del alfarero. Y así me siento yo, barro que fui edificado en las manos de un alfarero. Amén, amén. Cuéntenos un poquito acerca de usted para que la gente que no tiene la dicha de conocerlo, lo conozca un poco mejor. Muy bien. Por la misericordia de Dios y por su amor, llevo ya 20 años en el ministerio de la predicación. Vengo de Puerto Rico, concretamente del pueblo de Sabana Grande. Eso es en la diócesis de Mayagüez, Puerto Rico. De paso, reciban un caluroso saludo de nuestro obispo, Monseñor Álvaro Corrada del Río, y de nuestro párroco, Monseñor Rafael Méndez, quien pastorea la parroquia San Isidro Labrador de Sabana Grande, donde perseveramos en fe. Soy casado, tengo una bendición especial porque llevo 20 años casado. Mi esposa fue quien me evangelizó, que ahorita voy a hablar de esto. Tengo 2 hijos, son monaguillos ambos, uno de 17, que es Joshua Leroy, y la nena de 16. Ambos le sirven a Dios en el altar. Mi esposa, Norma Casiano, es lectora en la iglesia, es parte también de los servidores de la Renovación Carismática Católica de nuestro pueblo. Por la misericordia de Dios, dirijo la Renovación Carismática Católica en mi parroquia. Soy parte del equipo diocesano de la Renovación Carismática y colaborador en el equipo nacional de Puerto Rico de la Renovación Carismática. Allí perseveramos humildemente. Amén, amén. Un regalo de Dios inmerecido, pero Dios nos quiso poner. Muy bien, pues muchas gracias por eso. Va a caer el fuego y siento por ¡Aleluya! algo que va a caer el fuego de Dios en este día. Cuéntenos acerca, vamos a empezar con su historia. ¿Quién transmitió la fe? ¿Quién le transmitió a usted la fe? Importantísima pregunta. La fe dice, ¿verdad? Nos dice la palabra que la fe nace por el oír la palabra de Dios. En mi caso yo no oía la palabra de Dios porque vengo de una familia que no fue a la iglesia nunca. En mi hogar materno y paterno nunca se habló de Jesús. De hecho, mis abuelos no iban a la iglesia ni mis padres tampoco. Fue una católica muy práctica, una mujer de fe que su mamá se encargó de llevarla a la iglesia siempre porque también era católica. Ella fue la que me habló de Dios y me mostró el proyecto de salvación. Ahora, una mujer que no lo hizo abriendo la Biblia, fue testificando al Dios en su vida. Amén, la mejor manera. Ahorita voy a entrar dentro del testimonio cómo fue que entré de lleno, pero sí fue transmisión por testimonio. No era una católica que hablaba tanto de Dios, sino me mostraba a Dios en su diario vivir. Wow, qué hermoso. Y eso me impresionó. No lo comprendía. Para mí, jocosamente, era una monja escapada de un convento de clausura. Porque una muchacha de 24 años, recién graduada de la universidad, que no hablaba más que de Dios y que no quería saber del mundo, del alcohol, de la fiesta, de las parrandas, solo quería estar metida en todo lo que era de Dios, para mí era muy extraño. Pero fue esa experiencia de ver a una católica verdadera lo que me hizo acercarme a Dios. Luego, por una prueba, que ahorita explicaré, llegué al proceso de la conversión, porque la conversión es un proceso que termina con nuestra muerte. Amén, amén. ¿Y cómo fue entonces su niñez, su juventud? ¿Era usted un niño problema o no? No, aquí le explicamos, aquí entramos de lleno al testimonio. Sí. Muy bien.
Yo vengo de una familia distorsionada, disfuncional literalmente. Mis padres fueron un problema para la sociedad en el hogar. Como te dije, nunca fui a la iglesia. Ellos no se encargaron de eso porque a ellos tampoco lo llevaron. Con una gran problemática. Mi papá es puertorriqueño. Mi mamá es americana, no puertorriqueña. Ella es natural de Estados Unidos, de Vermont. Entonces son dos culturas distintas. A los 13 años experimenté el infierno en mi hogar. El adulterio de mis padres, la violencia doméstica, tanto física, emocional y verbal. Veía las discusiones de ellos, luego vi la agresividad física, la violencia física, donde mi padre golpeaba a mi madre. Pero hello, también mi madre golpeando a mi padre, porque mi madre tampoco se quedaba dada. A los 13 años eso fue un conflicto muy violento para mí. Le conocí a mi padre 3 amantes. No le entendía. Mi padre era mi héroe hasta que llegó ese momento donde lo comencé a ver, a golpear a mi mamá, a golpearla, perdón. Y eso marcó, de ahí comenzó una herida en mi corazón. A los 13 años hasta los 15, yo fui un muchacho vivo de una extrema pobreza. ¿Sabe? Yo jocosamente digo, y le pregunto a usted, hermana, ¿usted cuando niña durmió en camas de agua? No. Pues yo tuve esa dicha. No era que tenía una cama de agua, era que en mi casa el techo tenía de zinc, se mojaba la cama mía. Era cama de agua. Y yo digo, tenía cama de agua, no era cara, era que se mojaba mi cama y había que ponerle baldes, ¿no? Sí. Algo para evitar que cayera. Wow. Pues vengo de esa extrema pobreza, ¿no? Eso me marcó también mucho, pero a los 13 años, hasta los 14, básicamente vi el maltrato en toda su manifestación en mi hogar. Mi madre se cansó del abuso y ya habían separado, ya vivían bajo el mismo techo, no como esposo, y mi madre decidió abandonar el hogar. El problema es que yo me quedé solo. Mi padre llegaba lunes a la casa, se bañaba y yo no lo veía por 2 semanas. No volvía al hogar porque tenía 3 hogares donde quedarse a dormir. Wow. ¿Y usted tenía hermanos? Mi hermana, que amo, Ana Luz Toro, ella hizo el papel de mamá y papá, igual que mi cuñado Wilfredo Santana, los amo. Y Dios sabe que no miento, a mi hermana la veo con ojos de madre. Es mi hermana mayor, tiene 4 años. El problema es que ella se casó. Ella se casó cuando yo empecé, como ella es mayor que yo, ya se había casado, cuando empezaron los problemas serios y ella no estaba en mi casa. Ya sabía toda la problemática, pero ella estaba recién casada. Sí. Mi mamá cuando decidió abandonar el hogar, yo no lo supe, me enteré, porque pasaron las 7, 8 de la noche y no había nadie en casa. Yo sabía que papi no iba a estar, pero mamita debió haber llegado a las 5 de la tarde. A las 8 llegó mi hermana como un relámpago. Mamita abandonado, papi no está aquí, te tienes que ir a vivir conmigo. Me han sacado abruptamente del entorno donde yo vivía, me cambiaron de escuela el otro día. Un trauma. Sí, claro. Porque mi hermana sabía que había quedado abandonado. Mi mamá se encargó de llamarla a ella y decirle, me fui. Ve y busca a Rafael, porque yo no vuelvo para la casa. Yo no le entendía. Pasé una pequeña depresión, que hoy entiendo que era depresión. Pasé noches llorando, porque no comprendía por qué me habían abandonado. Eso hizo que mi vida comenzara a cambiar. Viví bajo el seno de mi hermana por 1 año. No aguanté la presión. Mi hermana me tenía como una niña. Me chequeaba las libretas, se hacía las asignaciones, me regañaba, no me dejaba estar en la calle jugando después de las 9 de la noche. Y me cansé de eso, ella velando mi porvenir, sí, claro, cuidándome como madre. Pero el problema es que yo me acostumbré a que a mis padres no le importaba si eran las 11 de la noche y yo estaba en la calle. Sí. Y yo sabía que había un escape para eso. Se llamaba volver a casa de papi. Cuando le pedí permiso a mi hermana para volver hacia donde mi papá, hablé con mi papá. Necesito volver contigo. Mi papá ya estaba viviendo con su amante, la llevó a mi casa porque mi mamá la abandonó. Pues yo regresé, mi hermana no quería, la hice sufrir por esa decisión porque ya sabía lo que me iba a pasar, que terminó pasándome. Pues volví a casa de mi padre, ¿sabe por qué? Porque quería libertad, sí, lo que todo joven quiere. Sí. Fui atleta, jugué muy bien los deportes, fui un hombre sano, me dediqué a jugar béisbol y básquetbol. Madrugaba para correr, iba al gimnasio por las tardes, pero por la extrema pobreza, yo era el único chico bobo del barrio que un sábado se quedaba solo en el barrio, porque mis amigos
tenían ya carros a los 16 años. Ujú. Yo tenía 15 y se hacían los party, Sí. las fiestas. Ujú. El problema es que las fiestas eran a casi una hora de casa. Ujú. Y yo me quedaba solo. Por verme solo. ¿Y por qué ellos no me invitaban en sus carros? Porque todos usaban droga. Todos eran consumidores de marihuana. Ujú. Estábamos en el high school, en el grado 10. Yo me cansé de eso y un día decidí consumir drogas para que me aceptaran en los carros, para que me transportaran hacia las fiestas. Wow. Recuerdo llegar a un disco party, a una fiesta, y ver a mi amigo fumando marihuana. Y le dije, Demen, quiero fumar. Y ellos me dijeron, tú eres un atleta. No, tú no puedes consumir esto. Yo le dije, si no me dan, yo lo voy a denunciar con la policía. Ay. Yo no quería ni usar drogas, mucho menos quería involucrarme en ese mundo, pero sí anhelaba que me invitaran. Oh. Pues ¿sabe qué? Ahí fue mi error. A los 15 comencé a usar marihuana. Esa era la moda de los jóvenes. Sí. Pero la moda cambió a los 17 y comenzamos a usar cocaína. Claro. Lo que empezó como algo muy sencillo y que yo dominaba, terminó a ser una adicción. Pero cometí un error más grave. Aprendí a vender drogas. Wow. Y ahora encontré un modo de cómo comenzar a vender drogas Wow. para costear la droga que yo consumía y comprarme lo que necesitaba. El problema que tenía también era que yo pensaba en mi papá, porque mi papá no me daba a mí $20 para un mahón, para una fiesta, pero gastaba $1,000 en una baraja de póker. Mm. Nunca se preocupó por esa parte nuestra. Y yo encontré un método cómo hacer dinero. Ujú. El problema es que me convertí en un traficante. Y a los 18, 19 años pude comenzar a mover drogas en cantidades serias y el dinero no se hizo esperar. Pude tener los placeres de tener lanchas de $50,000 en mi casa, jet ski, carros nuevos y mujeres, las orgías, las fiestas. Yo viví la vida loca de Ricky Martin. Ujú. Nosotros, y cuando digo la vida loca de Ricky Martin, que es un paisano mío, Sí. si usted oye esa vida, esa Sí. canción, él invita a que usted haga todo lo contrario que debe ser una persona. Sí, El claro. mundo al revés. Claro. Pues yo caí en ese infierno, me convertí en una persona reconocida en el mundo del tráfico de las drogas. A los 18, 19 años. Wow. Lo tuve todo. Usted no tiene la menor idea por el placer mundano que viví. Fue impresionante lo que logré hacer, el respeto en ese mundo. A mis amigos recuerdo que cuando querían salir con una chica, yo le prestaba el carro, le daba $100 y droga. Me sobraba la droga, me sobraba todo, porque tenía el acceso al tenerla. Sí. Tenía los contactos para poder mover esa droga en cantidades. Sí. El problema es que a finales de los 90 llegó una droga que se llama el crack. Ok. Penetró en Puerto Rico y como yo vendía droga, había que venderla. Ujú. Y allí fue mi gran problema. Caí en el crack, comencé a venderla, luego usarla. Ujú. El problema es que esa droga es adictiva como ella sola. Es Peor tan que la adic- cocaína. Sí, no, muy bien, mucho peor. Está al nivel de la heroína. La heroína cuando es inyectada por las venas, el problema es que nuestro sistema nervioso se adapta a ello y ya el cuerpo demanda esa exigencia Ujú. de consumir. Por eso los drogadictos no tienen control y roban, asesinan. No es porque quieran matar o robar, es Porque que lo el necesitan. dolor y el proceso Wow. para poder subsanar esa necesidad los hace a cometer estupideces. Ujú. Cuando caí en el vicio del crack, lo perdí todo. Perdí todo lo que hice, pero me metí en un mayor problema. Ujú. Ahora le debía droga a los traficantes. Ay, ay, ay. Mi vida fue atentada a la muerte varias veces. Me pusieron pistolas en la cabeza, me pusieron puñales, cuchillos para apuñalarme porque debía dinero. De hecho, una vez un carro me dio un cantazo, me llevó enredado porque debía dinero. Y me dijeron, es una advertencia, la próxima te lo pasamos por encima. Wow. Porque llegó el momento en que llegué a consumir $1,000 diarios en droga. $1,000 diarios en droga. En el crack el problema es que la heroína, la cocaína, con $50 usted puede pasar 2, 3 horas. En el crack eso no dura 3 minutos a 5. Porque el efecto solo dura 2 minutos en el cuerpo a 3, no más. Es una euforia que se cae y usted quiere estar allá arriba. Pues es lo que tiene que hacer, consumir más. Ujú. Y esa es la trampa del diablo. Consume. Ahí yo llegué a perderlo todo.
Y luego cuando caí en este gran problema de que debía dinero, me asusté porque me estaban buscando para matar. Debí dinero en cantidades serias. Por la misericordia de Dios, entiendo yo hoy, usé mi habilidad de vendedor de drogas y logré con la misma droga pagar la deuda. Pero allí me hicieron una advertencia en el donde yo compraba drogas. La próxima vez que vengas a pedirnos droga fiada, te vamos a dar un tiro. Tú eres un adicto, ya no eres un productor. Sí. Así que, si vienes con dinero, te vendemos. Si no vienes con dinero, te llevas un plomo, un balazo. Yo entendí que el mundo del tráfico había terminado para mí. Me dediqué a consumir droga. Solo lo que hice fue consumir. ¿Cómo que la conseguía? Ahora iba a los pequeños, le compraba un $100 y lo mezclaba con químicos que sabíamos para producir más cantidades y yo consumir. El problema es que llegué a ser desertor escolar. Abandoné la escuela en el grado 11, cuando me faltaba un año para graduarme e irme a la universidad. Ya yo estaba hecho un desastre en la calle. Tanto fue así que mi problema de drogadicción me ocasionó muchos problemas en la calle y con la familia. Mi padre descubrió mi adicción. Recuerdo que me encontré una vez libras de marihuana debajo de la cama. Yo andaba en el baúl de mi carro con armas de fuego, muchas. Yo era un cobarde, yo no me atreví a usar un arma para nada. Pero eso era apariencia, Sí. por si me debías. Sí. Nunca maté, nunca robé. Siempre produje, sea ilegalmente o legalmente, porque trabajaba también Sí. para poder costear mi vicio. El problema es que a los 23 años mi vida no hacía sentido. A los 23 años es el término en Puerto Rico donde mínimo un joven en la universidad se graduó de un bachillerato. Y yo descubrí a los 23 años que había fracasado en la universidad de la vida. Y comencé a pensar, oye, mis compañeros, hay algunos que son contables, maestros, y yo soy un adicto tirado. Mi padre me botó de la casa, pasé hambre, frío y sueño en la calle. Dormí en la calle con hambre. Nunca fui un deambulante. El orgullo lo tuve siempre. Estaba vestido bien, pero durmiendo en la calle pasando hambre y frío. Porque mi padre no me aceptó por 3 días en mi casa. Él tenía toda la razón para hacerlo. Sí. Llegó un momento en que perdí todo el control de mi vida. Y ya no me hacía sentido la vida. ¿Sabe qué hice a los 23 años? Se quiso matar. Intenté quitarme la vida 3 veces. Yo pensaba, tanto dinero que tuve, tanto placer que tuve, salía con tantas chicas. Por la misericordia de Dios no tuve sida, porque fui promiscuo. Entonces, cuando me puse a analizar, si yo tenía $1,000, $2,000 diarios en un bolsillo, y ahora estoy pidiéndote $1 prestado para comprar cigarrillos. Mis amigos que yo les regalé droga y carros les prestaba, y se iban conmigo de gratis a consumir droga, si me veían por esta acera, cruzaban la otra para no saludarme, porque sabían que yo les decía, ¿me puedes dar un cigarrillo? Viví ese infierno. Cuando me cansé de él, cometí una estupidez. Quise quitarme la vida. ¿Sabe lo que hice? Sin que nadie se enterara, me amajé una soga en un palo y me lancé para ahorcarme. Quedé con la soga en el cuello, pero el nudo no apretó. Me marcó. Me tuve que salir porque me dolía, pero no me ahorqué. No lo entendía. Luego, lo que hice fue, en otra noche, en mi cama llorando, en la desesperación, porque de día yo era el guapetón, de día yo era el hombre fuerte, el traficante, que ya era un adicto. Por las noches era una niña llorando, a lágrima tendida, porque mi vida no hacía sentido, porque lo había perdido todo, mi familia no me hablaba. Llegué hasta tener una novia de compromiso, una muchacha muy buena, estudiando y preparándose académicamente, la perdí también. Y era justo, mis amigos se habían ido, mi familia no quería que yo me juntara con mis primos porque los iba a dañar. Yo estaba solo en el mundo. Pues cogí un cuchillo largo de la cocina de mi casa, me cercioré, verifiqué que ese cuchillo tuviera una buena punta y que tuviera filo para cortar. Y 3 veces me apuñalé yo mismo en el abdomen. Me dio un dolor impresionante cuando me levanté la camisa pensando que mis vísceras, mi intestino estaban en el aire ya. Cuando miré, no me había penetrado nada. El dolor era insoportable, pero no había sangre y no había penetrado el cuchillo. Y yo miraba el cuchillo y lo tocaba y decía, pero tiene filo, ¿por qué no pasó? Lo dejé. Lo último que hice,
fue tomarme un montón de pastillas. Ya yo no quería vivir más. ¿Me envenené? No. Me dieron unas diarreas impresionantes, pero no me envenené. Ahora yo tenía un conflicto peor y mayor. ¿Y esto puedo hacer? Yo decía, oiga hermana, tan malo soy yo, que Dios no me quiere en el cielo ni el diablo en el infierno, no me mato. Hermano. Yo intentaba quitarme la vida y no lo lograba. Allí fue donde empezó mi proceso. Wow. Ay. Oiga lo que hice una noche. Yo recuerdo claramente ese evento. Desesperado, coloqué mis manos en mi pecho, en mi cama, me puse en posición como feto. Me vi en un ataúd para enterrar muertos. Así se llama aquí, ¿verdad? Ataúd. Sí, un ataúd. Pues yo me quise ver en ese momento, yo con las manos en el pecho, y solamente lo único que anhelaba, ver a mi familia a la vuelta llorando por mí. Yo suplicaba por misericordia. No existió nadie que me ayudara, un solo católico que me hablara del amor de Dios. Nadie me ayudó. Pero en ese momento me acordé de que Dios existía, porque yo no tenía relación con Dios, yo no sabía bien el Padre Nuestro, mucho menos el Ave María. De hecho, yo maldecía a Dios cada 3 minutos por cada cosa que me hacía, porque fue lo que aprendí de papi. ¿Sabes lo que hice? Miré mi cama hacia el techo de mi habitación y le dije a Dios, existen profesionales, Dios. Hay maestros, hay profesionales, hay atletas, gente de provecho. ¿Yo quién soy o qué soy? Yo no sabía quién era ni lo que era. Y le dije por primera vez a Dios desde mi corazón, dame una segunda oportunidad, Dios, para mostrarte que puedo ser alguien de provecho. Para mí la oración llegó al techo y me rebotó en la cara. Porque mi concepción, mi interpretación de Dios es que Dios no se mete con pecadores, solo con gente que estaba dentro de la iglesia. Peor aún, yo no me atreví a entrar a la iglesia porque yo decía, y es un chiste que hacemos en Puerto Rico, ¿no? Es una broma. Chacho, si entras a la iglesia se cae el techo, por lo malo que eres. Pues yo no entraba, no me atrevía tampoco a introducirme a hablar con un sacerdote, con la iglesia, porque yo me consideraba hijo del diablo, no de Dios, por el mal que hacía. Le tengo que ser muy honesto, no sé cómo Dios comenzó a hacerlo, porque yo no podía entenderlo, pero Dios comenzó a hacer algo interesante y comenzaron a cambiar desde esa noche cosas en mi vida. Lo primero que comenzó a pasar es que asesinaron a todos los amigos que yo estaba en ese mundo de la droga. Wow. Todos fueron asesinados. Wow. Por eso, una vez me entrevistaron en el periódico nacional de Puerto Rico, El Visitante, y la muchacha que entrevista, la periodista, me dijo, ¿y usted no tiene temor de hablar de su pasado por esa gente? Y digo, no, si están todos muertos, y yo espero que no resuciten porque fueron bastante malos. Pero la realidad es que yo no sé cómo Dios lo hizo, pero lo primero que pasó fue que se rompió mi ciclo de amistades. Se rompieron porque ellos murieron. Yo comencé a andar con otras personas. Me comenzaron a motivar muchas personas, e incluso gente que no iba a la iglesia. Mira, tú eres muy joven, vete a estudiar. Me fui, me tomé los exámenes libres para el 4º año y logré alcanzar mi 4º año. Entonces, Dios en su misericordia me llevó a trabajar con el gobierno. Conseguí trabajo en algo que se llama el Departamento de la Familia, que es quienes trabajan con la asistencia de los niños, con la manutención. Es un programa de socioeconómico, ayuda socioeconómico. No sé cómo se llama acá en Estados Unidos, welfare o a familia. Pues, mire la misericordia de Dios, cómo me alcanzó allí. 3 semanas antes, en este trabajo mío, yo trabajaba en el primer nivel, en los altos. En el segundo nivel llegó una joven a trabajar. Y era el hablar de todo el edificio. Yo recuerdo cuando llegué nuevo a esta oficina, me dijeron, ¿has visto la nena del segundo piso? Yo no subía al segundo piso a nada. Tenía baño abajo, no me interesaba el segundo piso. Pasaron 3 meses y todos los hombres casados, solteros y hasta las lesbianas que teníamos en el grupo hablaban de la nena del segundo piso. Un día me da por subir al segundo piso. Tuve la dicha de que la puerta estaba abierta. Y cuando yo miro para allá veo aquella tronco de trigueña, hermosa. Y por razón estos hombres hablan de esa. Esta chica, para hacerle el cuento largo corto, la comencé a conocer. Ella, desarrollamos la amistad, la invité a comer.
Y allí fue donde comencé a oír cosas de Dios. Jocosamente yo digo que fue una realidad. La invité 5 días a comer al mismo lugar. Un convito de un slide de pizza y refresco, porque no tenía dinero. Y ella me decía, pero a mí me gustan otros restaurantes, vamos a comer, yo pago. Yo, a mí me encanta esta pizza. Mentira, no tenía dinero para llevarla a comer a otro lado. Por 5 días la llevé al mismo sitio. Pero esta joven me fue muy extraña. Ella fue la que en primera instancia me buscó porque me ofreció pon. Y yo nunca me monté en su carro por hacerme el orgulloso, ¿no? Sí. Y yo no tenía carro. Ella me quería dar pon hacia mi casa. Pero cuando comenzamos a salir, ella me hablaba de Dios. No, que tengo que ir a un retiro de joven. No, que soy catequista. Ay. Que soy mensajera de Fátima, de nuestra madre, que hay un convento de monjas allá. Uy, esta monja, ¿de dónde salió? La intentaba tocar y besar y no se dejaba. Y yo acostumbrado que en 20 minutos estaba metido en un motel con una mujer. Sí. Yo decía, qué extraño es ella. Ajá. Me busca y no se deja tocar. Ella me dio el testimonio. Para hacer ese cuento largo corto, que en las iglesias puedo explicar a tiempo, porque aquí no tenemos el tiempo. Me toma más de 1 hora y media explicarlo. Cuando me enamoré de ella, tuve que decirle la verdad. Qué duro fue ese proceso para mí. ¿Cómo decirle a alguien que amas que soy un ex traficante, ex adicto, que todavía consumo drogas y que en cualquier momento me matan en la calle? Cuando me entero que ella es de la iglesia, de padres católicos prácticos, yo dije, cuando los padres sepan que anda conmigo, la van a matar a esta muchacha. Pues la cité un día y le dije, necesito hablar contigo. Y me armé de valor. Le conté todo mi pasado con una intención, que se alejara de mi vida. La llegué a amar tanto que no quise hacerle daño. ¿Usted quisiera que una hija suya se casara con un adicto? Para nada. Yo tampoco, yo lo fui. Pero Dios tiene caminos misteriosos. ¿Sabe lo que cuando le cuento todo? Yo me puse esto en la mente. Ella va a decir, oh Dios, ando con el diablo en calzoncillo y no me di cuenta. Esto es un demonio en carne propia. ¿Sabe lo que ella me dijo cuando yo terminé de decirle todo? Me hizo una pregunta. ¿Todavía tú estás vendiendo droga? No, yo dije, ya yo lo había dejado todo eso. Yo lo que hacía era consumir de cuando en cuando droga. Y consumir droga, no le mentí. No, yo no hago eso. Yo seguía escondido a ella. Ella me dijo, mirándome a los ojos, a mí no me importa tu pasado, sino lo que Dios pueda hacer en ti. Allí yo me convencí que iba a ser monja. Yo dije, no tienes más opciones que yo, o qué pasa aquí. Luego le dije a ella, pues yo quiero conocer ese Dios que tú conoces. Yo estaba loco por decírselo, anhelo a Dios, quiero saber qué es eso. Sí. ¿Cómo se vive? Pero no me atrevía, no sabía cómo entrar a la iglesia. Y ella me dijo, con mucho gusto yo te enseño. Ella me enseñó bien el Padre Nuestro, la Ave María, me comenzó a catequizar, a explicar todos los conceptos de la misa. Y luego yo cometí un error grave. Le pedí matrimonio. ¿Y por qué un error? Porque para mí el matrimonio solamente era sexo. Yo no entendía el sacramento. Pero ¿sabes por qué era otro error? Porque le ofrezco matrimonio a una mujer y yo no tenía 5 centavos en mi cuenta de banco. ¿A dónde la llevo a vivir? ¿Cómo compro las cosas de una casa? Cuando le digo, ¿te atreves a casarte conmigo? Ella me dijo, sí, pero con una condición. Tienes que ir a mi casa a hablar con mis padres, porque si mis padres no saben de nuestra relación, no me interesa. Y no, que yo voy para tu casa si nosotros somos adultos. Tú tienes 24 años, yo tengo 26. No. Pues ahí empezó el proceso, tuve que ir a pedirla. Fue un caos. Mi mayor trauma, que yo no tenía primera comunión ni confirmación. Por misericordia me habían bautizado. Y ella me dice, pues tienes que hacer primera comunión. Yo no voy a hacer con niños de pre-kinder. Yo no voy a hacer catequesis. Sí, exacto, y blanquito. Y yo allí con nenes de 7, 8 años. Yo no sabía que existía catequesis para adultos. Y ella se comenzó a reír y me dice, no sabes vos si en la iglesia dan catequesis para adultos. La dan. Mi hermana, yo fui el peor discípulo de la catequesis. Llegaba tarde todos los días, no me importaba lo que hacían. Cuando me fui a confesar no me importó la confesión. Como no tenía conciencia, quería casarme con aquella hermosa mujer. Me casé. Era el católico más práctico. Me sentaba en la misa en la parte de atrás y cerraba los ojos. Oh Dios, ¿cuándo se callará este sacerdote aburrido? Me quiero ir de aquí. No me entraba a la iglesia católica por ninguna esquina. Para mí eran ritos, eran cultura, no era experiencia de Dios. No conocía a Dios. Ahí llegó la prueba de fuego a mi vida. Mi esposa quedó embarazada. Y después de que hicimos el baby shower, lo teníamos todo, llegó un diagnóstico. La niña tiene anencefalia, va a nacer muerta.
Eso fue el día después de hacer el baby shower, el cuarto decorado de la niña, nada me faltaba. ¿Sabes qué prueba dura esa? Ahí empecé a ver a Dios con otros ojos. Fueron 3 semanas de un fuego que quema el pecado. Cuando fuimos a los expertos, que nos tuvimos que ir al mejor especialista en neonatología, que son los que se especializan en niños con condiciones terminales y muertes, él diagnosticó que las niñas iban a ser muertas o durarían no más de 3 días. Allí cambió todo para mí. Mi esposa y yo comenzamos a llorar. Fueron semanas de llorar. Y yo comencé a abrirle el corazón a Dios. Y le dije por primera vez a Dios que si me la sanaba, yo iba a predicar de Él. Pero yo no tenía experiencia de Él. Trajeron a un predicador. Recuerdo, estaba en el ministerio Divina Misericordia. Jesús sentí confío. Allí está el cuadro. Sí. Fue mi primer ministerio que entré en la iglesia. Todos eran carismáticos, pero hacían la devoción. Trajeron un predicador que tenía muchos dones de sanaciones, muchos testimonios, de sanaciones. Y el hombre no me dijo nada. Me dijo que Dios no le hablaba nada, pero citó. Cuando dijo, vamos a orar, dijo, él le habló sobre la mujer hemorroída. Esa fue su predicación. Pero de repente dijo, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Por primera vez en mi vida la palabra de Dios cayó en mi corazón. Y yo todavía consumía drogas escondidas de mi esposa. Y alcohol como usted no tiene la menor idea. Estando en la iglesia. Le digo yo a Dios por primera vez en mi vida. Recuerdo que era la capilla. Yo estaba en la última silla. Bajé mi rostro y comencé a decir a Dios, me cansé de vivir esta vida, Dios, de hipocresía. Señor, yo te voy a entregar mi vida. Te voy a entregar la droga. Fue lo primero que le dije. Te entrego la droga. Esto es en la mente. Sí. El predicador que estaba en la pared última, aquí hay un joven que está entregando la droga. Señor, te entrego el alcohol, no voy a consumir más alcohol. Aquí hay un joven que está entregando el alcohol. Señor, me cansé de vivir mi vida, te la entrego. Se ha entregado a Cristo, gritaba el predicador. Se ha entregado a Cristo. Yo no lo entendía. Cuando caí en tiempo, cuando me doy cuenta, si él está diciendo lo que yo digo, yo lo digo en mi mente. Tú me oyes, Dios, tú me oyes, tú oyes. Comencé a llorar sin freno. Yo sentí que mi corazón se abrió y no podía parar de llorar, de llorar, de llorar. Yo no lloraba por lo duro de la vida. Ese día yo tuve una experiencia con Dios tan cercana que cuando me levanté de la silla me tuve que sentar. Le decía a mi esposa, no siento, porque hago la salvedad. Aquella muchacha hábil que me llevó a los pies de Cristo, me llevó a los pies del Papa y me tuve que casar con ella. Y llevamos 20 años casados. Amén. Yo le decía a mi esposa, no siento mis piernas. Y ella me decía, ¿se te durmieron? Yo, no la siento. Mi amada hermana, yo no me atreví a caminar, ¿sabe por qué? Porque yo sabía, y no le miento delante de la presencia de Dios, que si yo daba 3 pasos, mi cuerpo se iba a elevar del piso. Yo no sentía mi cuerpo. No entendía qué me pasaba. No entendía eso. Sí recuerdo que cuando salgo de la capilla, caminando como el niño que camina por primera vez o el que tiene un accidente y está en una rehabilitación que no puede dar paso sólido, así caminé. Parecía yo una persona impedida físicamente por el temor de que si daba 3 pasos, que mi cuerpo se iba a elevar. Salgo afuera y le digo al coordinador del grupo, me pasó esto, aquello, y no me siento. ¿Sabes lo que él me dice? ¿Sabes lo que te pasa, Rafael? El Señor Jesús ha tomado el peso de tu pecado y te ha hecho libre. Amén. Te entregaste y Él tomó el peso de tu pecado. Por eso no sientes tu cuerpo. Eres libre de hoy en adelante, hermano. Eres libre porque de corazón sincero te abriste a Dios. Y cuando tú haces eso, me recuerdo que dijo, Dios nunca rechaza un corazón humillado y contrito. Eres libre. Amén. ¡Wow! ¿Sabe qué pasó luego? Me entró el conflicto entre la carne y el espíritu. Que yo dije que no voy a usar más droga. Que yo dije que no voy a consumir más alcohol. Ay. ¿Seré yo loco? Pero en ese momento tomé una decisión final y firme. Si yo bailé con el diablo ya, Señor, yo te quiero experimentar a ti. Yo voy a tratar de cumplir lo que te dije. Voy a caminar buscándote.
Amada hermana, me ha dado una sed y un hambre de Dios como jamás imaginé. Y ahora me iba para cuanto retiro encontraba. Ahora iba, donde alguien decía amén, allí yo quería estar. Con mi esposa íbamos a retiros, íbamos a talleres, me metí a estudiar. Comencé a leer la Biblia, comenzó un proceso de formación en mi vida que me llevó a lo que soy hoy. Pude conocer a Dios y por 5 o 6 años no recuerdo estar un fin de semana en mi casa, metido en diferentes sitios en Puerto Rico. Luego Dios hizo algo hermoso. Mire lo que hace el Señor. Estos hermanos que se llama el hermano Luis Pérez, al cual amo y bendigo, vecino mío, fue mi primer amigo en mi pueblo, porque yo soy de otro pueblo y cuando nos casamos compramos casa en este pueblo Sabana Grande. El hermano Luis Pérez era coordinador de la Divina Misericordia, pero era carismático y él fue el primer amigo que hice en Sabana Grande. Él me fue a visitar y también conocí a Fidel Ramírez, otro carismático hasta la jota, un señor que tiene el don de sabiduría y de palabra y conocimiento bien desarrollado. Estos dos hermanos fueron mi sostén para la prueba de la niña. Me ayudaron, de hecho, mi primer abrazo cuando mi esposa dio a luz, que se confirmó el diagnóstico, quienes estaban en la puerta esperándome eran ellos dos. Era la iglesia católica esperándome para abrazarme. Entonces, ellos me dieron mucho testimonio de vida. Yo decía, aquel tiene una cara de fresco, el calvito, que era Tito. Y Fidel, que hoy es mi compadre, del cual amo un montón este hombre, decía, aquel tiene cara de borrachón. Pero cómo estas centellas le decimos a la gente que es explosiva en Puerto Rico, cómo estos dos hombres pueden tener tanta alegría y gozo si no consumen alcohol, no consumen droga. Ellos me dieron testimonio de vida de lo que era el gozo del Señor. Ahí empezó mi proceso. ¿Cómo terminó la historia en mi vida? Tenía un dolor bien grande. Ahora me convertí en predicador. Recuerdo que una vez llegué a la Renovación Carismática, mi primer encuentro con ella. 4 o 5 viejitas, personas mayores, y un hermano con una guitarra que cantaba horrible. Cuando yo los oigo alabar, hablarle en lenguas, yo dije, ¿y estos espiritistas de dónde salieron? Porque yo sabía el Padre Nuestro y la Ave María, pero no sabía lo que era la renovación ni los frutos del Espíritu. Yo cerré mis ojos en aquel lugar, me llevaron por primera vez cuando estaban en el proceso de la niña, y yo dije, para oír a estos locos espiritistas, mejor cierro los ojos y que pase la hora que tenga que pasar. Cerré mis ojos y no quiero saber de ellos. Ellos compartieron la palabra y las hermanitas danzaban en el Espíritu, hablaban en lengua y yo no entendía eso. Cuando termina todo, este hermano que cantaba horrible con la guitarra, la tocaba bien, pero la voz la tenía horrible. Viene y se me acerca a abrazarme. Yo no dejaba que los hombres me tocaran, yo era violento. Y me dice al oído, así dice el Señor, te he llamado como profeta de las naciones. Vas a ir a anunciar mi palabra a las naciones. ¿Y sabes lo que yo dije por dentro? Me dije a mí mismo, ¿y este embustero de dónde salió? ¿Qué yo voy a hacer eso? Yo no sé nada de eso. Cuando termina todo y me monto en el carro, mi esposa me dice, ¿te gustó? Te prohíbo que me vuelvas a traer a un lugar de espiritista. Estos locos son espiritistas en la iglesia católica. Yo no sabía lo que era la renovación. ¿Sabe qué? Me enamoré de ese ministerio. Lo logré conocer. Un día me dice, el que hoy es mi compadre Fidel, le toca a usted predicar. Yo empecé en el ministerio de la música en la iglesia. No toco ni pandereta, no me entra la música por ninguna esquina. Yo lo que hacía era colocarle al equipo de sonido, la parte pesada. Cuando yo digo a la gente que entra en el ministerio de música, se creen que yo soy cantante. Yo como cuando... dice otro, dice, era bajista. Sí. Yo quería ser el bajista. Y, tocas el bajo. No, es que yo les bajaba los instrumentos. Qué bueno, muy bueno. Pues yo era el del ministerio de música. Yo era el que podía tener la fuerza de poner la bocina, los cables. Mi compadre, el que aquellos días era el hermano, me decía, hermano, prueba el micrófono. Yo lo hacía. Me decía, el micrófono no se le da, se le habla. No, hermano, yo no me atrevo a hacer eso. Dígame gloria a Dios para saber que se oye. Yo no lo hacía, no me atrevía por el micrófono a hacer eso. Pues la cuestión es que ese hombre un día me dice, Rafael, te toca predicar hoy a ti. Yo le digo, ay hermano, usted está loco. ¿Qué marihuana mala está fumando? Le dije, eso es hierba mala, lo que usted está consumiendo. Me dice, no, tú eres predicador, te toca predicar. Y hermano, no relaje, no diga ese vacilón, que yo no sabía buscar la Biblia. Usted me decía, vamos para Juan y yo andaba por el Apocalipsis. No sabía ni dónde estaban los libros. Él me dice, tú eres predicador, pero no me lo creas, vamos a confirmarlo por la palabra. Me dice, cuando vayas a tu casa, vas a coger la Biblia cerrada, vas a ponerle la mano encima y vas a orar. Señor, muéstrame si yo soy predicador. Y él me dice a mí,
este hombre, Fidel Ramírez. Y si lo que te acabo yo de decir es una mentira, Dios te lo va a decir allí. Yo por dentro, qué bueno, porque esto es una mentira. Llego a mi casa en obediencia, le digo a mi esposa, ven, cogí la Biblia cerradita, le puse la mano, le dije a mi esposa, ponle la mano encima. ¿Por qué? Porque Fidel dice que yo soy predicador y como eso es una mentira, vamos a desmentirlo, vente. Puse mis manos con mi esposa en la Biblia y ella callada, ella sorprendida. Padre, muéstrame que yo no soy predicador. Háblame por tu palabra. Yo hice lo que él me dijo, cierra los ojos, pon el dedo en la Biblia y donde pusiste el dedo, lee. Yo abrí la Biblia con los ojos cerrados, sin mirar, coloco el dedo. Jeremías, desde el vientre de tu madre te llamé y te consagré a que seas profeta a las naciones. Ay, mi hermana, ¿para qué habré hecho eso? ¿Para qué habré hecho eso? Me ha metido un cojentazo el Espíritu de Dios y comencé a temblar. Yo predicador, si yo no sé leer la Biblia. Se equivocó ahora Dios. Ahora fue Dios el que se equivocó. Otra vez. Mira, hermana, me dio un temor. ¿Y sabe qué? Cuando se lo dije a él, me obligó al otro día a predicar en una casa. 2 años más tarde estaba en la República Dominicana predicando. Nada más. Cuando fui a un retiro de jóvenes por primera vez como predicador invitado, después que hablé lo poco que sabía de Dios, habían como 700 jóvenes en aquel retiro. Me fui al Santísimo a orar y le dije a Dios, bueno, ya Rafael hizo lo que sabe hacer Dios, hablar de ti en tu santo nombre. Ahora es a ti a quien te toca sanar y libertar a esos jóvenes, porque eso yo no sé hacerlo. Ahí llegó la palabra de Dios a mi vida. Y Dios me dice, ¿recuerdas lo que me preguntaste en tu cama? ¿Qué eres? ¿O quién eres? Eres pescador de hombre. A esto te he llamado, a que anuncies mi palabra por las naciones. De ese día para acá, entendí que Dios me había llamado a la predicación. Y hasta el sol de hoy, con temor y temblor, humildemente intento hacer la obra de Dios. Para la gloria y honra de Jesús, para exaltación del reino de Dios y edificación de la iglesia amada católica. Amén. Al Señor la gloria. Una experiencia hermosa de vida. Qué hermoso. Ahora, ¿no termina el cuento ahí? No, sígale. ¿Le queda? Sí, le quedan 10 minutitos. Aleluya. Ahora voy a tocar la familia. Ok. Mi gran dolor, yo predicando por las naciones, y mi familia materna, mami, papi, mis tíos, mi hermana, mi sobrino, no entraban a la iglesia católica. Usted no sabe que mucho duele eso a un predicador. Estás predicando, pero tu familia, mi esposo y mis hijos están en la iglesia, pero wow, que mucho me dolió eso. Hasta que no soporté más y fui hacia mi director espiritual, mi sacerdote. Y le dije, Padre, vivo sin paz en esta área. Yo predicando, lector en la iglesia, mi esposo y mis hijos estamos en la iglesia, mi esposa lee como proclamadora de palabras, estamos en la renovación. Pero mami, papi, mis tíos, nadie va a la iglesia. Y me duele. Y me dice, Rafael, tú conoces y crees en las palabras y en las promesas de Dios. Oh, sí, Padre, yo creo en las promesas de Dios. Me dijo, hay una que te tienes que tatuar en el corazón. Hechos 16. La liberación milagrosa de Pablo y Silas. Y me explicó ese relato y luego me dijo, el carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ya tú aceptaste la salvación de Jesús. Ya no ores porque ellos no están en la iglesia. Comienza a dar gracias porque la salvación va a llegar a su casa por causa de que tú creíste. De ahora en adelante, proclama esa promesa para tu vida. Ellos llegarán en el tiempo que Dios le permita llegar. Ya no te preocupes por ello. Dale gracias porque tú entregaste tu vida y la bendición es generacional. Hacia arriba y hacia abajo. Dios los va a cubrir en su tiempo. Oh, qué paz me dio. Y comencé a orar por mi casa. La primera que llegó fue mami. Wow. Sí, empecé a hablarle de Dios, aceptó al Señor. Tanto fue así que mi mamá es americana, no, habla en español pateado. Yo le regalé una Biblia y un día me dice, mami, hijo, yo no entiendo lo que está allí. Yo digo, mami, yo tampoco y domino el español. Es un jabón la Biblia. Pero no importa, ya Dios te revelará su palabra. ¿Sabes lo que me pasó? Que estoy en un retiro
predicando, doy este testimonio, Ajá. y aparece un viejito como de 80 años, con una bolsa, y me dice, le traigo un regalo para su mamá. Ajá. Cuando la abro, me regaló una Biblia en inglés de 1940 y pico, que fue a la Segunda Guerra Mundial. Y él me dice, yo compré esta Biblia cuando fui a la Segunda Guerra Mundial, y como era en inglés, no la pude leer. Lo que hice fue que la guardé debajo de mi almohada en el campamento, y cayeron bombas en el campamento en todo el lado, y a mí nunca me pasó nada. Yo siento que su mamá quien la tiene que leer porque es americana. Wow. Ahí entró mami. Luego, por un proceso de divorcio, mi hermana y mi cuñado, que no terminaron divorciándose, vivieron una depresión, primero mi hermana, luego mi cuñado, y eso tuvieron que vivir un sufrimiento para encontrar a Cristo. Encontraron a Cristo y luego se conectaron a un ministerio y se convirtieron en líderes de matrimonios en la iglesia. Miren nada más, el Señor es... El último que me falta es papi. Mi papá, yo no me atreví a orar por él. Hermana, mi papá fue el violento, el tipo malo, el que me hizo sufrir y a toda la familia. Y yo jocosamente digo, puedo orar hasta por los demonios de frente y no tengo problema, pero por papi, no me atrevo a decir, en el nombre de Jesús, papi, vamos a orar. Cuando vengo de la República Dominicana un día, mi papá es diabético y le habían amputado las dos piernas. Ya estaba postrado en una cama. Cuando llego a la República Dominicana, mi esposa me recibe. Tu papá está hospitalizado de nuevo. Pues vamos para el hospital del aeropuerto, 2 horas y media de mi casa al aeropuerto, derechito al hospital. Cuando yo llego al hospital, mi madrastra sale de la puerta del cuarto y me llama aparte y me dice, a tu papá mañana le van a amputar las 2 manos. ¿Ustedes saben cómo se llenó de tristeza mi corazón? Ya no tiene pierna, ahora le van a amputar las manos por gangrena, las tenía negras. Pero el Espíritu Santo me dijo por acá, ora por él que lo voy a sanar. Y yo, ¿por papi? Uf, qué difícil. Entra al cuarto evidentemente negra, lila las manos. Hablo con él, lo motivo, él está llorando. Y me voy a despedir y no oré por él. Cuando me voy a ir, el Espíritu me dice, ora por él que lo voy a sanar. Me tuve que armar de valor. Papi, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Me dijo que sí. A mi madrastra, Nereida, ¿tú crees que papi, que Dios puede sanar a papi? Sí. Le cogí las manos a los dos y grité, Dios, hemos cumplido un principio bíblico. Puestos de acuerdo en la tierra, tú te pones de acuerdo en el cielo con nosotros. Ellos han creído que tú los puedes sanar. Y comencé a orar por mi papá. Al otro día se lo llevaron para el quirófano. Yo estaba en mi trabajo. ¿Lo habrá sanado Dios? ¿Fue mi emoción la que habló? ¿O fue Dios el que intervino? Cuando llegué al hospital por la tarde, mi papá estaba en el cuarto. Cuando yo le veo las manos, mi corazón se llena de alegría. No hago más que llenarme de alegría. En 3 segundos, el cirujano que entra por atrás como centella, como relámpago. Lucas, lo lamento. Solo pudimos limpiarte las manos hoy. Mañana te las tenemos que amputar. Mi papá comenzó a llorar. Yo esperé que el doctor se fuera de la habitación. Y una vez que se fue, grité como un loco desesperado. ¡Mentira del diablo! Lo que Dios dice, Dios cumple, papi. Dios me dijo que te iba a sanar y te tiene que sanar, porque Él me lo dijo. Yo sé oír la voz de Dios. Y comencé a meterle la palabra, a motivarlo. Esa noche yo no dormí, hermana, de rodillas. Estuve orando, ayunando, haciendo la coronilla a la Divina Misericordia, suplicando por mi papá. Me fui para el trabajo, sin dormir. No me pude concentrar, tuve que pedir permiso para irme para el hospital. Cuando llego al hospital le pregunto a mi madre, papi, ¿lo operaron? Me dice, no, todavía está en la sala de mi operación. No hago más que yo llegar, ellos que vienen empujando en la camilla a mi papá. Cuando mi papá sale y pasa por la frente de mí en la camilla, la mano de él se le extendió y las tenía más blancas que las mías. Dios lo sanó. No se la pudieron amputar los médicos. Al Señor la gloria por ese milagro. Mi papá murió por diabetes. Cuando toda mi familia lo lloramos en el cuarto, yo le pedí a mi familia, a mi hermana, a mi madrastra, a mis tías, que me dejaran solo con su cadáver. Cerraron la puerta y me dejaron. Ahí estaba el cadáver de mi papá con la sábana cubierta. Yo lo descubrí, lo tomé entre mis brazos, el cadáver frío, y lo pegué a mi pecho. Y comencé a orar, a darle gracias a Dios. Porque Dios me lo dio como un padre, pero yo se lo había devuelto como un hermano porque murió en los sacramentos. Amén. Creyó en Cristo. ¿Sabe que vino palabra de Dios a mi vida en ese momento? Dios me dice, ¿sabes por qué no permití que le amputaran las manos a tu papá? Porque las tenía que levantar para mí.
Mi papá pasó las últimas 2 semanas de su enfermedad con las manos arriba cantando los coritos de la iglesia. Al Señor la gloria. Mi papá, cuando desfallecía, me contaba mi madrastra, que comenzó a describir el jardín del Edén, ángeles lo visitaban. Yo nunca le hablé a papi del jardín del Edén, de ángeles, solo le hablé de Cristo y del perdón. Amada hermana, yo llevo 20 años en las cosas de Dios. Nunca he abierto la Biblia en mi casa. Y hoy toda mi casa le sirve a Dios, está en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Nunca he abierto la Biblia. Solo le he dado testimonio de lo que hace un cristiano, amar y perdonar y ayudar. Al Amén. Señor la gloria, porque lo que Dios ha hecho en mi casa, por lo que Dios ha hecho en mi familia y yo, le servimos a Dios. Amén. A Dios sea la gloria. Wow, hermano, qué hermoso, que estoy con la boca abierta, pero no me sorprende porque el Señor Así hace es Dios. maravillas, el Así es Señor Dios. hace lo imposible, lo que para uno es imposible, lo que ya no tiene remedio, para el Señor no. Y es tan hermoso escuchar. Yo estoy segura que hay personas en este momento, madres que tienen a sus Sí. hijos en las drogas, matrimonios que están destruidos y que ya no hay esperanza para ellos, para lo que uno puede ver, lo que uno conoce, ya no hay esperanza. Mire si Dios lo hace más lindo. Que yo tengo solo un tío que fue a la iglesia evangélica protestante pentecostal. Ujú. Y sus hijos lo forman esa doctrina. Su hijo se perdió en las drogas. Era el que me invitaba a ser un hombre, pero él no daba testimonio. Ujú. Por la misericordia de Dios, yo lo amo un montón a este hermano, que es mi primo. Pude hablar con él. Primero él renegaba de Dios y las discusiones terminaban en discusiones feas. Sí. Y yo aprendí a no hablarle más de Dios, Sí. sino a mostrarle a Dios. Un día llorando, me abrió su corazón, una necesidad muy personal con su familia. Y yo comencé a orar por él. Y dentro de esa oración, que él muy quebrantado llorando, me dijo, ¿qué hago para entrar a las cosas de Dios? ¿Qué hago para entrar a la iglesia católica? Se entregó a Cristo de nuevo, se bautizaron él, sus hijos en la iglesia y mis tíos. Y abandonaron la iglesia protestante Ujú. y están en la iglesia católica. Amén, amén. Sus hijas hasta fueron parte del ministerio de música de la parroquia de ellos. Ajá. El amor de Dios, el testimonio. Ahora quiero hablarle en 2 minutos a las madres, Por a favor. los padres y a los hermanos que tienen esta dificultad. Y a ti, hermano, que sé que vas a recibir esta enseñanza. Si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Amén. Dios nunca va a mirar tu pecado, te va a mirar a ti primero. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Tienes que tomar una decisión si quieres salir de ese infierno. Es una decisión. Y yo espero en Dios que te hartes, que te canses de estar donde estás. ¿Por qué? Porque cuando te cansas, tienes que aspirar a una nueva vida. Y solo Jesucristo es la solución para tu vida. Trabajo de cerca en Puerto Rico con ministerios de drogas. Y me doy cuenta que la mayoría de ellos no salen porque los cursos psicológicos y los cursos de metadona y de esto podrán ser efectivos en alguna medida, pero si no le abrimos el corazón a Dios, la vida no cambia. Así que, madre que me estás escuchando, padre, no pierdas la esperanza. Los drogadictos necesitan amor. A mí me rechazaron. Lo peor que puedes hacer es rechazarlos y abandonarlos. Ellos son unos enfermos. La drogadicción es una enfermedad, de hecho, ya de carácter público. Es una enfermedad pública, o sea, que ya el gobierno tiene que intervenir. No tiene que ver con la moral, sino con la salud. Ellos han caído en una dependencia que ya sus cuerpos no pueden salir de ella. Lo mismo le pasa al que tiene una alta presión, que dependemos de por vida de las pastillas. El drogadicto pasa por lo mismo. Nosotros los rechazamos. Ujú. El amor los sana. Último testimonio en 3 segundos. Un amigo mío consumía muchas drogas igual que yo, pero el problema es que ellos eran adinerados. Y él era nieto de un político reconocido del área. Recuerdo irnos a la casa de él flotante de agua en unos cayos hermosos en Puerto Rico. Allí pasábamos semanas escondidos consumiendo drogas. Cuando su papá se dio cuenta que su hijo era un adicto a las drogas, él le estaba robando en la casa. Yo viví esta experiencia que me marcó, pero Dios permitió que yo la viviera para que hoy la enseñara. Sí. Cuando su papá supo que él era un drogadicto, lo confrontó frente a mí. Le dijo, eres un drogadicto. Ya me lo han dicho, pero ya vi que me falta tanto dinero, me faltan tantas joyas.
¿Sabes lo próximo que hizo? Comenzó a llorar, se tiró a los pies de su hijo y comenzó a besarle los pies. ¿Qué tengo que hacer para ayudarte? ¿Por qué no me lo dijiste si yo soy tu padre? Yo te quiero ayudar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde fallé? Dime. Le besaba los pies el padre a un drogadicto. Esos dos hombres comenzaron, el amigo mío tenía 30 años. Estos dos hombres comenzaron a llorar abrazados. Ese joven salió en 3 meses de las drogas y no necesita un programa. El amor. El amor, todo lo vence. Wow. ¿Y sabes lo que yo más veo en la familia? El desprecio y el rechazo. Yo entiendo que los drogadictos no somos fáciles. Cuando más si están en heroína, pierden todo juicio y comienzan a robar, a destruir y atentan hasta contra ellos mismos y la familia. No los juzgues. Están encadenados y no tienen solución. Háblale del amor, háblale de Cristo y llévenlos por el amor. Yo no tengo problema cuando vengo a estas ciudades en hablar con ellos. Si usted quiere que yo hable con un adicto suyo, si quieren llevarme a centros de rehabilitación, a cárceles, estamos disponibles. Se contactan con nosotros a través del hermano Carlos Chirito, que ya entonces por la parroquia San Pío X, el hermano Carlos Chiritos es el coordinador del grupo Siloé, grupo de oración, y allí podemos hacer cualquier agenda, porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Amén. Esa información va a ser importante, donde hay un número de teléfono donde se puedan comunicar para que estoy segura que lo van a necesitar. Este testimonio que estamos grabando aquí, yo lo tengo también en un CD, ¿verdad? Grabado. Pero yo le pido a la gente, mire, si está en un grupo, adquiera el CD, pero por amor a Cristo, sácale 150 copias de gratis y repártaselas al mundo, porque mi testimonio lo tiene que conocer las naciones. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a dar el número del hermano Carlos Chirito con el que se pueden comunicar para contactarse con usted, ¿verdad? Es el 972-415-4369. 972-415-4369. Nosotros constantemente venimos acá, tenemos otras invitaciones, volveremos. Yo parto ya el lunes para la próxima semana, aunque toda esta semana ya la tenemos en agenda completa, porque ayudamos mucho a la familia, a los matrimonios, donde trabajo muy de cerca con los matrimonios. Estudié trabajo social en la universidad, porque no dije en el testimonio, lo digo ahora. Una vez que encontré el camino, me fui a estudiar en la universidad. Bendito. Me preparé. He estudiado la psicología, tengo amigos psicólogos, psiquiatras, me han enseñado sobre conducta, sobre el comportamiento humano, y he cogido muchos seminarios sobre matrimonios. De hecho, hasta con sexólogos, porque trabajamos muy de cerca en la iglesia. Soy parte también en Puerto Rico del Ministerio de Parejas, de la Renovación Carismática, donde damos talleres y retiros para parejas. Amén. Creemos en la institución de la familia. Amén. Creemos en la iglesia. Y que agradezco, hermana, el milagro de Dios, que podamos estar hoy aquí, porque esto es milagro de Dios. Amén. Agradezco a Dios, agradezco a la emisora, ¿cómo se llama la emisora? Radio Guadalupe. A Radio Guadalupe. Oro a Dios porque siga siendo bendecida esta emisora. Oro a Dios porque en manos del alfarero, eso fue lo que hizo Dios, cogerme como barro y moldearme. Siga haciendo esta obra hermosa e importante. Oro porque Dios siga expandiendo las ondas de esta emisora para que llegue a cada corazón. El milagro de la radio es tan poderoso de que llega a donde tiene que llegar. Y recuerdo un testimonio que oí una vez, un hermano que se iba a suicidar y Dios le puso convicción, prende la radio, y allá había un predicador y le dijo, tú que estás a punto de suicidarte. Y comenzó a describirle todo por la radio. Así que bendigan esta emisora. Aporten económicamente cada vez que se le pida también a este ministerio y a la iglesia, porque usted está siendo parte del reino de Dios, porque si no tenemos en el aire la televisión y la emisora católica, mucha gente no conocerá a Dios. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo y para más información llámenme al 469-774-5023. Que Diosito me los bendiga a todos. Bendecidos, hermanos. Amén. Páreme la grabación.